Conoce y aprende sobre la dinámica que la economía, tu nómina y tus finanzas marcan día con día. Economía de opción. Comenzamos. Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por estar una vez más con nosotros aquí en su programa Economía de Opción. Es un gusto saludarles a través de la señal del canal 24.1 de TV WAC en señal abierta, y estamos transmitiendo en estos momentos a través de las mismas redes de TV WAC y de Colegio de Profesionistas en los canales 14 de Easy, el 124 de Megacable y en el 24 de Total Play, así como en Axtel. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Es un gusto saludarles. Mauricio Juárez, su amigo y servidor. El día de hoy tendremos un tema muy interesante. Mucha gente podrá decir, bueno, ¿y eso cómo lo tratamos de encajar en el tema de la economía, en el tema de las finanzas? Pues el día de hoy encontramos que el tema de tener una condición de salud mental, de salud desde el punto de vista, ¿cómo les puedo platicar? Desde cuerpo, pero también desde espíritu y alma. Entonces eso también viene a robustecer la oportunidad real de desarrollar negocios y todas las actividades que tenemos que desarrollar día con día de una manera diferente, una manera un poquito más ecuánime, un poquito más oportuna para poder sacar adelante todas las actividades que tenemos. Y bueno, quiero dar paso en la presentación de nuestro invitado, de nuestro amigo Sergio Ledesma, y que nos pueda presentar a su vez a nuestra invitada del día de hoy. Estimado Checo, ¿cómo te encuentras hoy? Muy buenas tardes. Bien, amigo, muchas gracias. Con el gusto de saludar nuevamente aquí en el programa, y desde luego agradecerle a todo nuestro auditorio el que estén sintonizando también. Y como siempre lo platicamos, pues siempre de la mano de los expertos para la trascendencia que pueda tener hacia las empresas. Es un aspecto importante por hoy, como bien ya platicabas del aspecto del espíritu, del alma y sobre todo esta parte de la conducta emocional. Exacto. Y la parte especial que se tiene hacia las empresas y encontrar todos los beneficios que se pueden tener cuando esta parte está sana. Claro. Está sana en las personas, trasciende de una manera muy especial hacia las empresas. Y por eso, pues hoy tengo el gusto de presentar a nuestra amiga, claro, Daniela Juárez Jiménez, psicóloga. Ella es directora de Hípico Arte Ecuestre, y es una parte que diríamos, bueno, pues nos va a platicar en un momento dado de qué manera trasciende incluso esta parte de lo ecuestre, claro, ¿sí? Porque es un ejemplo solamente en una esencia y en una parte de las empresas, claro, y que desde luego pues también estaremos tocando algunos aspectos que por hoy y desde el 2020 se viene tomando muy en cuenta, sí, este aspecto del desarrollo humano y las conductas. Así que muchas gracias, Dani, por estar aquí con nosotros. Es un gusto recibirte y sobre todo el poder platicar de la experiencia de los que saben. Y esa parte que tú sabes de la psicología, pues que nos la puedas transmitir y desde luego a nuestro público. Así que comenzamos, amigo, con lo que tú digas, ¿o ¿verdad? ¿Qué hacemos? A ver, tú dime. ¿Verdad? No, pues muchísimas gracias. Muchas gracias, licenciada, que está por aquí con nosotros. Como bien refiere Sergio, este es un programa que tratamos de dar alguna opinión y alguna propuesta en razón de nuestro auditorio hacia el área de los negocios. Y bien refiere Sergio, a partir del año 2020 empiezan diferentes manifestaciones de la autoridad, no nada más de tema de salud, sino también la Secretaría del Trabajo, en donde empieza a proponer diferentes normatividades con la cual el trabajador encuentre oportunidades reales de poder desarrollarse no nada más como trabajador, sino como persona. Y es en donde de esas mismas oportunidades trata ahora la Secretaría del Trabajo y las diferentes instituciones de salud de buscar que el trabajador se esté desarrollando no nada más en la capacidad profesional o en la capacidad de trabajo, sino que le guste, que no le cause tanto estrés, claro, que tenga un ritmo de vida aceptable, que siga creciendo, que siga proponiendo situaciones, cuando están dentro de su alcance, hacer propuestas de mejora para poder hacer un trabajo más eficiente, con menos exposición a alguna posible enfermedad. Y pues realmente para nosotros es un gusto que nos acompañe el día de hoy, que haya aceptado estar por aquí con nosotros, porque nosotros decimos, pues, ¿qué nos puede enseñar un psicólogo? Pues la verdad nos puede enseñar todo, porque nosotros lo único que sabemos hacer, pues, es tratar de integrar las cuestiones que van en el área de los negocios, pero realmente un psicólogo te viene a dar
esa parte sensible, esa parte noble de que estás tratando con personas, ¿no? Y cómo le hago para que esas personas pues realmente se sientan bien y puedan seguir produciendo. Sí, que con puedan todo gusto, sentir este bienvenida. Adelante. No, pues muchas gracias primero que nada por invitarme a su foro. Y pues sí, realmente la psicología hoy en día pues sí ha tenido muchísimo más significado dentro de la sociedad, ya sea por varios aspectos que hemos vivido anteriormente, se nos vino la pandemia, hemos tenido también temas económicos en general. Y pues todo eso va a repercutir en nuestra persona. Nosotros somos seres biopsicosociales, entonces nos conformamos de varias esferas y estas esferas son tanto la parte educativa, la parte espiritual, la parte laboral. Así que si las empresas anteriormente únicamente se enfocaban en la persona como un trabajador, pues ahí había una limitante, ¿no? Claro. Realmente lo que nosotros nos tenemos que fijar es que estamos trabajando con personas y son personas sensibles, personas que dependiendo de su contexto o situación de vida, pues sí llegan a tener otro tipo de malestares. Y esos malestares sí han ido en aumento, porque pues ya el mundo hoy en día va demasiado rápido. Claro. Entonces queremos curas rápidas, queremos, no sé, que la gente pueda trabajar lo mejor posible, pero tiene que estar sana. Claro. Y a su vez, eso de estar sana mentalmente sí tiene pues su dificultad, porque al final del día nos tenemos que enfocar en varios aspectos. Sí, las empresas hoy en día, lo bueno es que ya están implementando la NOM 035, están metiéndose muchísimo más a ver lo que es la persona y cómo podemos hacer que ella sienta el bienestar para poder laborar de una manera correcta. Claro. Sí, claro, sí, y sobre todo que esta parte de punto de partida, y bien ya se platicaba hace un rato de la época de la pandemia, en esto creo que se alcanza a medir y pareciera que se nos ha olvidado, pero en realidad tiene un antes, un después y las repercusiones que puede tener todavía hacia adelante, y creo que sería muy oportuno poder platicar de esos 3 puntitos para después platicar de algunos otros aspectos que pudieran identificar esta importancia que va teniendo la psicología en las personas, en la vida, en las empresas, y sobre todo identificar esos porcentajes en la repercusión que puedas tener identificados y que nos puedas compartir. Sí, claro, pues mira, es muy notable. Antes de la pandemia, en el área laboral, muchos de mis colegas y también por experiencia propia, en el área de recursos humanos, tú veías gente que no era psicóloga. Exacto. Tú veías tesoreros, contadores, personas que ellos eran los que aplicaban las pruebas y era la que tenía interacción con las personas. Sí puedes tener esa preparación, pero al final del día no tienes esa sensibilidad que se nos enseña para poder interactuar con alguien y saber cuáles son sus necesidades que tenemos que cubrir. Durante la pandemia hubo muchas dificultades para todos, tanto para la escuela, tanto para lo laboral, porque era trabajar desde casa. Muchos se aislaron, de hecho los porcentajes de ansiedad incrementaron, al igual que las depresión. Pues el tema económico también tuvo muchos problemas, porque pues la gente no podía salir, no podía hacer lo mismo, y aparte no podía satisfacer sus necesidades básicas que todo ser humano tenemos. Porque no podías salir, salir era el riesgo de enfermarte, contagiar a otros, y era un virus que tampoco conocíamos. Entonces teníamos demasiadas, pues necesitábamos tener que salir y socializar a este punto para evitar que siguiera aumentando el malestar. Claro. Lo cual no sucedió. Nuestro máximo contacto era por redes sociales y por la cámara. Es más, hasta en las escuelas, pues tú, maestro, dando clase a la pared, yo creo, porque pues no había ese contacto. Podías apagar la cámara, en el área laboral tampoco sabías si estaba la persona ahí. Es más, ni siquiera podían dar todo su potencial, porque no era un lugar, no era un ambiente que te pudiera, pues justo regir esto, ¿no? El comportarte como te debes de comportar dentro de lo laboral. Estás en tu casa. Claro. Entonces no es la misma responsabilidad. Fíjese, ahorita acaba de decir palabras que a mí me llaman mucho la atención, en principio porque refiere, no podíamos conocer qué tanto potencial estaba desarrollando el trabajador y con qué lo trato de vincular, con lo que usted también nos comentó, en donde dice
¿quién trataba de hacer la psicología en esa etapa? Pues el contador, el administrador, el de recursos humanos y todo, pero nosotros bajo ese esquema no conocemos y mucho menos dominamos el aspecto clínico que ustedes como psicólogos tienen. Porque nosotros podemos decir, pues yo lo conozco que trabaja conmigo desde hace 10 años, hace 15 años. Digo que es así, pero es un aventurarse, ¿no? Porque al final de cuentas entendemos lo que cotidianamente practicamos y como usted bien refiere, pues es parte de la interacción del desarrollo de una actividad, de un trabajo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llevas? ¿Cómo está su familia, su entorno, etcétera? Pero en ese momento ya todo era diferente, o sea, y lo que sí siempre se necesitaba era ese clic de la empatía para poder atender cuestiones que todos desconocíamos, hasta los mismos médicos, ¿no? Y decían, pues no sabemos, pero nos dicen, no salgas porque te vas a morir. Entonces así estaba de dramático el asunto. Pero qué tan importante fue el que tuviéramos que entender con el área de los negocios que nosotros no éramos los psicólogos para decir quién sí estaba apto y quién no estaba apto para poder desarrollar su trabajo, pero no nada más para desarrollar su trabajo, para que siguiera el ciclo productivo. Claro. Porque a final de cuentas lo que tú intentas hacer como empresario es crear una cadena de valor, una cadena en donde tú eres importante para mí, tú eres necesario para mí y yo soy necesario para ti. ¿Por qué? Porque esta es tu esfera de trabajo, tu esfera de desarrollo y voy a buscar la forma en que a mediano o largo plazo te puedas concretar y desarrollar no solamente como profesionista o como trabajador, sino como persona. ¿Y qué te da esa condición? Pues un espacio de trabajo confiable, seguro, que con ambición de voy a seguir creciendo, me voy a seguir preparando, ahora ya traigo otros estudios, me van a ofrecer un sueldo diferente. Entonces es una esfera, como usted bien lo refería, en donde realmente se meten todos los elementos necesarios para poder llegar a un objetivo general, que sería una comunidad, una sociedad exitosa, ¿no? Claro. Y si no es exitosa, por lo menos que no tenga problemas, que sea lo suficientemente estable para poder continuar. Desde el aspecto clínico, ¿qué tan difícil fue en esa etapa para poder ustedes hacer diagnósticos a como es un entorno actual? ¿Ya se han mejorado cuestiones? ¿Aprendimos algo de esa etapa o seguimos en la misma? Sí, de hecho, después de esta etapa hubo muchísimo más atención a la salud mental. Exacto. Tanto, bueno, en todos nuestros aspectos se le empezó a dar muchísimo más importancia. Lo más complicado que yo puedo ver en las empresas y que sucede es que hay demasiadas personas involucradas, ¿no? Entonces lo que nosotros buscamos es que bueno, en general que todos tengan este bienestar y puedan hacer su máximo. Sin embargo, también entra ahí el ambiente laboral, entra las relaciones interpersonales que tenemos. Entonces, puedes tú como el empresario hacer todo lo posible para que tu trabajo funcione de esa manera, pero al final están trabajando con personas. Claro. Están trabajando con individuos que van a reaccionar a cómo ellos se sienten. Y el problema de no estar regulado justamente emocionalmente o tener una buena salud mental es que todo lo que ellos estén pasando se lo van a transferir a alguien más. Sí. Así que si ellos tienen un mal día y tienen encargados, pues los va a repercutir a los demás también. Claro. Claro, y sobre todo si no se tiene la posibilidad de controlar esas conductas, ¿no? La persona por sí no siempre tiene esa capacidad, no siempre tiene la posibilidad de controlarlo, y a veces el patrón, por más que pensara que lo puede hacer, y como decía Mau hace un rato, que conoce a sus trabajadores, le conoce los gestos, le conoce algunas conductas, no alcanza a ser tan eficiente como lo haría un profesional de la salud en este aspecto, ¿no? Así que en ese punto, ¿cuáles son esos trastornos que normalmente se ubican en la empresa o respecto de la persona, sobre todo después de aquella época, pero además de manera ordinaria, porque creo que sí, la pandemia planteó algo y fue un punto nada más ahí de partida, pero son cuestiones que han existido desde siempre. Sí. ¿De qué manera se van identificando estos trastornos, por ejemplo? Mira, lo más complicado es que, bueno, igual como comentan de este lado, Mauricio, lo que dijeron fue que sí puedes conocer a la persona, tú como el jefe, sin embargo, la persona puede no conocerse a sí misma, entonces ella no puede estar consciente realmente de cómo es su actuar.
Así que puede estar sufriendo algún tipo de trastorno. Ojo, trastorno no quiere decir que estemos locos ni que esté mal, porque sí he escuchado muchas generaciones que de hecho le temen al psicólogo justamente por ese hecho, el yo no voy porque no estoy loco. No, son trastornos que nosotros vivimos. O sea, cuando tenemos un malestar físico, ¿con quién vamos? Con un doctor. También existen otro tipo de malestares. Los malestares cognitivos, pues claro que sí nos pueden llegar a afectar, afectan a los demás. Y lo primero que se ve en las empresas, por la carga de trabajo, por el ambiente laboral, sí existe, no sé, obviamente lo han escuchado, que es el burnout. Es un exceso de estrés, exceso de ansiedad. ¿Qué ocurre con esta ansiedad? Si no se controla a tiempo o se atiende a tiempo, lo puede hacer la misma persona, sí, porque todos tenemos pues estos mecanismos, ¿no?, para poder salir adelante. Sin embargo, cuando estos ya no son suficientes desde nuestra parte, tenemos que ir con un profesional. Y si no se atiende por no ir con el profesional, todos esos tipos de trastornos o malestares psicológicos se van a ver reflejados en nuestro cuerpo. Personas que ya no pueden ir a trabajar, personas que ya tienen problemas gastrointestinales, que es lo más común, problemas de dolores de cabeza. Todo lo que sea psicológico se va a ver reflejado de manera física. Entonces, una cosa es, podemos tener a alguien con ansiedad completamente funcional, que puede ser mejor trabajando, pero si esa ansiedad, pues él la normaliza y continúa de esa manera, va a llegar un momento en que va a tener otro tipo de problemas. ¿Y qué pasa si tiene problemas gastrointestinales? Pongamos un ejemplo, pues puede ser que no vaya, que no empiece a dar su trabajo, que se sienta mal y que pues prefiera atenderse y pues deje el trabajo a un lado. Entonces realmente se tiene que frenar todo eso. Es como prevenir antes de que surja un problema muchísimo más significativo, y eso repercuta mucho más en la empresa, en la sociedad, en cualquier ámbito que lo rodee. Fíjese que ahorita dijo un tema interesante, cuando ya el esquema del estrés, que ya superó el límite, empiezan las manifestaciones desde el punto de vista del cuerpo, ¿no?, de la salud, enfermedades. Yo conozco a muchos compañeros del área de la contaduría que padecemos de muchas cuestiones y sobre todo ese tema de gastrointestinales, ¿no? El tema de la colitis, el tema, pues, repercusiones de estrés a final de cuenta. Y pero nosotros no vamos al psicólogo, ¿cómo le hacemos? Como dijo usted, nosotros nos creemos hasta el psicólogo. Sí. Fíjate cómo aquí esta parte va a resultar importante, que claro, en las agrupaciones, en los colegios, exacto, a veces más bien que esté platicando mucho más de esto, sí, y casi hasta contar con un profesional de esto, porque cuántas personas realmente se cargan del estrés, sí, y en esta parte en la que actuamos ordinariamente, sí, pues andas corriendo para todos lados y la gente piensa que no está estresado. Exacto. Sí, y como decías también, pocas veces decimos, voy a ir al psicólogo porque pensamos lo que decía Dani, ¿no? Es que no estoy loco, pero me parece que más de alguna vez hemos podido tener la experiencia de platicar con un profesional de esta área, claro, y te das cuenta cómo te descargas de tantas cosas, y creo que estas experiencias habría que compartirlas con los empresarios, con los trabajadores, y que realmente vayan mucho más a este servicio, ¿no? Y de esta manera, seguramente tú tienes identificados algunos aspectos decíamos hace un rato, de porcentajes, de incrementos o algunas referencias especiales hacia las empresas, claro, pero creo que te quité la palabra, amigo, no, pero ya perdóname, ni modo. No, es que aprovechando eso que dices de la interacción con los colegios y que sí, las cámaras y las agrupaciones, yo sí le iba a comprometer porque nosotros... Te vi que ibas por ahí. Iba por ahí. Esa fue la... Fíjese que nosotros en el colegio de profesionistas en contaduría pública, cuando iniciamos el proyecto hace ya vamos para 7 años, teníamos por ahí una persona del área de la psicología que también participaba con nosotros, porque se iba al aspecto clínico desde el punto de vista de las repercusiones que tenían en el área de la administración y de los negocios. Claro. Y estuvo con nosotros un tiempo, pero pues como no coincidía mucha gente que era más o menos de su ideología, entonces pues decía, pues no, ya me aburrí de estos, ¿no? Pero
digo, a mí me gustaría mucho poderle hacer una invitación a través del Colegio de Contaduría y Finanzas para poder tener un acercamiento real, porque, insisto, en muchas ocasiones, y esto sí es verídico, esto sí es real, muchos de los que participamos en el área del desarrollo de los negocios padecemos muchas cuestiones de manifestaciones del cuerpo, o sea, enfermedades. Y como dice Sergio, nosotros decimos, no, es que no estoy malo, pero el día que de plano o recibes vacaciones o estás en una condición un poquito menos estresante, se acabó. Estás enfermo y te va muy mal. Entonces yo creo que sí podría ser, si usted tiene oportunidad y deseo de poder adentrarse un poquito con este grupo, sería interesante. Y así como eso podemos canalizar a través de la misma señal a los diferentes grupos que participan ahí dentro de la Federación de Colegios en el Estado. Yo creo que también sería interesante. Yo hasta el momento no recuerdo, bueno, hay un colegio médico, pero no recuerdo un colegio o una agrupación específica del área de la psicología que pudiera ser oportuno realmente. Y como dijo Sergio, no nada más es un aspecto de un análisis y ver qué tan cuerdos estamos o qué tan no cuerdos estamos, sino que es un esquema de beneficio en control de salud. Sí. Y bajo ese control de salud, tratar de buscar también las oportunidades ideales de pues, invertir menos a las enfermedades y invertir más a poder hacer prevenciones. De hecho, pues el dicho, ¿no? De una mente sana, pues cuerpo sano. Claro. Es muy importante porque al final del día estos malestares que a muchas veces le llamamos invisibles porque pues sí me siento ansioso, pero pues sí que, ¿no? Así me enseñaron que si te sientes estresado, pues haz algo, ¿no? Distráete, sal, busca otra alternativa. Pero no estás atacando desde la raíz. No. Si tú empiezas a tener problemas gastrointestinales, ¿con quién vas a ir? Con un gastro. Exacto. ¿El gastro que te va a dar? Una pastilla. Ajá. Ok, ya pasó la semana. Se te quitó la primera semana. ¿Y después qué? Sí. ¿Qué hay después? Va a regresar. No se va a quitar y vas a seguir medicándote. Digo, las pastillas sí son buenas cuando ya se descarta un cuadro clínico. Pero cuando ya es un tema muchísimo más allá, que tiene que ver con malestares pues subjetivos, hasta por así decirlos, ya algo mental, sí se tiene que atender, porque eso va a seguir aumentando. No hay se va a detener en algún momento por distraerme, no, de hecho va a haber como tiempos en los que ya no vas a poder ni siquiera estar tranquilo, porque es una bomba. Al final, si seguimos acumulando y acumulando, pues va a detonar en algún momento. Detona de maneras pues más impactantes que otras, pero el punto es que la persona no deje de ser funcional. Cuando una persona ya no puede hacer lo que hace, pues empieza a deteriorarse. Claro. Así que no es que te esté pasando algo por estar loco, no. Sí es algo normal y puede ser por tanto cuestiones laborales o puede ser porque tuviste un mal día en la familia también. Y todo eso pues se respeta y pues sí se debe de ver. No se debe solamente poner aparte, ¿no? Punto y aparte y seguimos con la vida. No. Se tiene que ver un total. Y que desde luego en esta parte de estos riesgos psicosociales que se alcanzan a dar y al interior de la empresa, la identificación oportuna pues va a ayudar desde luego en una cuestión de productividad, de eficiencia, de un ambiente laboral, de alguna manera la relación con los compañeros, con los patrones y todo, y en esta parte habría que recomendar algo a los empresarios, desde luego, para estas áreas, ¿no? Un área de oportunidad, y de qué manera se les estaría recomendando que atiendan al interior de su empresa. Pues la verdad es que yo sí siento y considero que es necesario que haya un profesional de la salud mental, no necesariamente para atender trastornos mentales, sino también con que vaya y pueda platicar con las personas, que las personas se sientan reconocidas, que son pues un ser vivo que está trabajando ahí, porque no sé si también han escuchado que últimamente han habido demasiadas bajas de empleos de muchísimas personas, pues las personas ya no están aguantando, ya sea ni siquiera la carga del trabajo, el ambiente laboral, todo va demasiado rápido, las personas después de estar justamente trabajando desde casa, vuelven a la realidad, empiezan a trabajar, ya todo se empieza como que a acomodar, pero se va acomodando de una manera distinta. Entonces sí necesitamos profesionales de la salud y que lo implementen en cualquier aspecto para que la persona pueda tener a alguien. No es lo mismo acercarte con un amigo y platicarle o un familiar y platicarle que estar con alguien que va a ser completamente neutro y te va a escuchar.
No te va a estar diciendo, pues, qué vas a hacer, que es lo que hacen normalmente cuando te sientas con una persona, ¿no? Un amigo. Entonces, sí es necesario y lo recomiendo completamente que sí tengan esta atención y, pues sí, que sea parte, como una prioridad de las empresas. Sí, sería interesante. Oiga, Dani, y precisamente retomando la pregunta de Sergio, después de la pandemia, ¿los casos o los porcentajes aumentaron? ¿Se mantuvieron? ¿Sí tenemos algún aumentaron, beneficio? Justamente, pues, de varias lecturas que tuve, de un 15% aproximadamente la ansiedad subió al 55%. Casos de depresión también subieron, se duplicaron, casi un 20 y tantos por ciento, 22%. Otros porcentajes también, pero son temas más delicados que no considero que los tenga que tocar. Pero sí, todo se multiplicó, se triplicó, aumentó considerablemente, porque somos nosotros seres sociales, ¿no? Desde que nacemos hasta que se acaba la vida, siempre somos seres sociales. Si a nosotros, también pasa en las empresas, si a nosotros justamente nos retraen de todo eso, de la y nos quedamos como retraídos, vamos a tener pues problemas, van a empezar a salir problemas psicológicos. Claro, realmente sí es interesante, y también lo que nos comentaba, ¿no? Que sí es oportuno y necesario el tema de empezar a invertir en una atención de salud mental. No nada más el tema, le voy a buscar mejores oportunidades, le voy a hacer mejor condición de trabajo, sino que le acabes de ayudar a que realice su exponencial intelectual para que lo desarrolle el aspecto físico con una menor necesidad de desgaste de persona, sino que como que más fluido, como que más oportuno, mejores resultados, menos enfermedades, y bajo esa idea, pues sí es interesante. ¿Qué tantas empresas en realidad el día de hoy sí hacen uso o sí solicitan el servicio de un profesionista en el caso de la atención mental? Lo he visto más en grandes empresas, donde sí ellos tienen como obligación meter la cuestión de la salud mental. Empresas más pequeñas, lo único que yo veo es la realización de pruebas al inicio para justamente reclutar al personal. La verdad es que considero que es necesario que tanto el personal de recursos humanos sí tenga esta formación psicológica, porque se pueden llegar a hacer planes muy grandes, planes que puedas hacer con el trabajo y pues con tus trabajadores al mismo tiempo. Se pueden implementar tanto justo estos como beneficios a la persona de, no se pueden decir premios, tienen otros estímulos que puedan hacer que la persona se sienta pues mucho más como motivada a hacer su trabajo. Se pueden meter más planes, por ejemplo, yo conozco muy bien lo que es coaching con caballos. El estar todo el tiempo implementando actividades donde puedas juntar a ese personal, donde puedas hacer que ellos pues convivan, se relacionen, entiendan esa parte, y aparte meterles la importancia que es la salud mental, va a favorecer muchísimo dentro de los trabajos, dentro de las empresas. Entonces sí es necesario que todos los planes que se lleguen a hacer con tus trabajadores estén desde un enfoque psicológico. Y ve cómo, bueno, tocabas el punto de los caballos, ¿no? Y la parte de esto de lo ecuestre, que finalmente es algo que estás desarrollando muy ampliamente también, y que de pronto se convierte en un instrumento especial también para que la gente se sienta mucho mejor, el encauzar a veces las conductas o incluso pues de alguna manera esos malestares que pudieran tenerse en la parte mental. Y yo creo que, bueno, vamos a tener la oportunidad también de platicarlo, porque esta parte se combina perfectamente con el deporte, en la que también eres especialista, y que el deporte finalmente son empresas, y en las empresas trasciende para allá también, y creo que hasta resulta importante invitar a hacer deporte, amigo. Claro. Sí. Sí, claro, sí. Claro que sí, y realmente, como lo dice Sergio, ¿no? Es una oportunidad diferente que a lo mejor sí nos saca de lo que decía hace rato Sergio. Es que no vamos porque van a pensar que estoy loco, pero si lo estás haciendo con una actividad que no tiene esa esencia
para nosotros que lo vemos desde ese punto de vista, entonces dices, haciendo una actividad, estoy atendiendo una cuestión que era la prioridad o que era lo que yo realmente tenía que hacer en un principio, ¿no? Entonces realmente encontramos que hay oportunidades y ahorita vamos a tener que hacer un pequeño corte, pero regresando al corte, que nos pudieras platicar un poquito más a profundidad en qué consiste, cómo se hace. ¿Cuáles son las formas en que, me imagino que de alguna manera se tiene que medir, ¿no? El avance. Nosotros realmente vemos el avance o les vamos diciendo, vamos bien, porque estamos acostumbrados a los números, ¿no? Pero ustedes también tendrán alguna mecánica para poder hacer esas mediciones, ¿no? Claro. Bueno, pues vamos a tener que hacer un pequeño corte. Los invitamos a que nos esperen un momento más y estaremos de regreso aquí con ustedes en la continuidad de Economía de Opción. Continuamos en Economía de Opción. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en su programa de Economía de Opción. Quiero dar un agradecimiento y un saludo a nuestros amigos y compañeros de producción que cada semana nos hacen el favor de ofrecer su trabajo y gracias a ellos es que llegamos a ustedes a través de esta pantalla. En principio quiero saludar a Juan Pablo Rodríguez, que es el encargado de audio, Denise Sánchez en el BTR, Viridiana Espinosa en Switcher, a nuestro floor manager Paco Molgado, muchísimas gracias Paco, Edith Segura, nuestra productora, y a la maestra Yalul Cruz, muchísimas gracias, que es la coordinadora de todo este sistema TV WAC. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por el trabajo y el empeño que ponen cada semana para poder nosotros llegar a los diferentes destinos de esta señal. Pues continuamos, Sergio, te toca dar los agradecimientos a nuestro auditorio. Muchas gracias. Bien. Sí, desde luego siempre agradecer a todos ustedes que nos estén viendo, que escuchen también estas charlas y sobre todo que sepan también que estamos abiertos a que haya la propuesta de algún tema en particular, precisamente porque sabemos que hay intereses muy especiales hacia las empresas, bien pueden ser del aspecto fiscal, de la seguridad social, de la contabilidad, de las finanzas, y como ustedes ven, pues aspectos tan humanistas como la psicología, y que por cierto habrá que recordar muchos de estos aspectos que se han considerado y que se puedan implementar en las empresas. Por hoy, la norma oficial mexicana 035, saben ustedes, que tiene un impacto muy particular. De pronto se convierte en algo obligatorio y en la identificación de los riesgos psicosociales que hay en la empresa. Esta parte fundamental para identificar ese ambiente laboral donde hay riesgos y sobre todo a veces es un instrumento que nos permite hasta conocer qué es lo que piensan mis empleados de mí, ¿no? Porque el patrón siempre piensa que es la parte mejor y no necesariamente, o los compañeros de trabajo también piensan que como somos muy amigos, muy cuates, entonces todo está de maravilla. Y me parece que la oportunidad de contar con un profesional de la psicología en la empresa abre esta posibilidad de que el ambiente laboral esté bien. La verdad es que te das cuenta cuando alguien no estaba bien hasta que se va, hasta que te dice todo lo que pensaba de ti, porque mientras tanto eres el mejor, eres la parte más emocionante, eres mi amigo como patrón, pero cuando concluyen las relaciones laborales te das cuenta verdaderamente hasta dónde. Y lo vemos de manera muy particular cuando queremos formalizar las relaciones laborales con un contrato, con algunos escritos, con controles, etcétera, y todo el mundo dice, no, pues es que yo la llevo muy bien con los trabajadores están bien, no hay problema con él. Bueno, hasta ese momento, pero como con todas las relaciones, ¿sí? Mientras duran, vamos bien. Cuando andan medio concluyendo, ahí ya cambia un poquito la historia, ¿no? Claro. Amigos, entonces, es esta recomendación, obsérvenlo hacia la empresa, y me parece que podría identificarse en esta importancia desde el reclutamiento que se da en una empresa, la propia selección del personal y luego todavía todo el seguimiento que hay. Y me parece aquí que sería oportuno entonces que Dani nos platicaras también esa importancia que tiene en esta parte del proceso de la contratación que se tiene y cómo impacta en un momento dado una mala apreciación, también desde el primer momento puede hacerme perder. Sí, puede hacerme perder y bueno, pues serían algunos de los alcances, ¿no? Sí, claro. Pues sí, desde el primer acercamiento que se tiene con la persona que se busca contratar, pues sí es muy importante que sea un especialista
justo en la psicología, ya sea psicología laboral. ¿Por qué? Porque hay muchos aspectos que pueden ser no tan notables a simple vista, que sí se tienen que tomar en cuenta. No solamente son las pruebas que se aplican, que muchas empresas aplican pues 1,000,000 de preguntas y pruebas, pues bueno, diferentes pruebas, pero al final del día ese contacto que tú vas a tener verbal con el otro te deja mucha información que tener que pues presentarle justo a quien lo va a contratar al final del día. Una vez que se aplican todas esas pruebas, sí se tiene que dar un seguimiento no intensivo para que también no se sienta la persona pues que estás encima de él, pero sí se tiene que hacer un análisis constante de cómo se está relacionando con otros, cómo está sintiendo el trabajo, si se está sintiendo cómodo, qué necesidades o qué era lo que buscaba. Todos esos puntos van a ayudar muchísimo justamente para no tener pérdidas, también para no tener, que donde se puedan definir bien los roles y también no pasar ese límite que luego se tiene, que ya no son trabajadores, sino como bien mencionas, ya son amigos. Y pues al final nunca terminas conociéndolo hasta que realmente sucede algo, ¿no? Entonces, sí se hace una muy buena evaluación desde el principio, el éxito que puede tener la empresa con ese trabajador sí aumenta favorablemente. Sí se necesita muchísima observación, se necesita más tranquilidad y pues ahora sí no cerrarte únicamente a unas opciones, sino evaluar en su totalidad. Realmente sí es interesante. Y también ahorita en el receso platicábamos acerca de que hay diferentes, y ahorita nos platicaba usted de la psicología laboral, pero la psicología tiene diferentes vertientes y es en donde debemos de encontrar al psicólogo ideal para la terapia o para la consulta que requerimos, porque sí, como platicamos, dice, es que yo fui y la verdad no le entendí, o no me gustó, Sí. o me dijo esto y eso no me gustó, y es cierto lo que platicamos, ¿no? Claro. Es que tienes que ir con el especialista de esa área, es como el área de la contabilidad, pues sí, pero hay nóminas, hay impuestos, Sí, hay inventarios, hay una cosas. especialidad para Lo todo. mismo pasa, ¿no? Y en este esquema, la psicología, ¿qué tantas disciplinas o qué tantas áreas puede abarcar? Ok, abarca muchas áreas, está tanto dentro de lo educativo, en lo educativo también hay más ramificaciones, dentro de lo laboral también hay más ramificaciones, pero bien como dices, algo que te puede funcionar a ti, puede ser que a otra persona no le funcione. Entonces sí es muy importante, también hay asesores psicológicos que te pueden ayudar justo a encaminarte a esa área que tú necesitas, porque en estos temas, por ejemplo, en lo laboral, que hay demasiado estrés, hay ansiedad, pues ¿qué es lo que se busca? Tener herramientas para poder bajar esos niveles de ansiedad. No vas a ir con un psicólogo familiar o un psicólogo sistémico. Si alguien va con ellos, pues va a decir, no me funcionó. Y puede ser que no le funcione, lo que necesita es un cognitivo conductual que le pueda dar estrategias para poder reducir esos índices de ansiedad. Entonces sí es muy importante que cuando una persona realmente quiere entrar a un proceso psicológico, se pueda asesorar, porque si no la terapia no va a estar bien encaminada, va a sentir que no le va a servir, que perdió el tiempo, por así decirlo, y pues al final puede ser que ni lo vuelva a intentar. Claro. Entonces sí es muy importante. Tema muy importante, de mucho interés, licenciada, porque en el ejercicio o en lo práctico que nosotros llegamos a realizar también en el tema pericial, y ahorita lo que nos está refiriendo de que la psicología también tiene diferentes áreas, también es oportuno que el televidente esté enterado de que cuando tú requieres un servicio pericial en el área de la psicología, sea el adecuado para lo que tú estás requiriendo. No puede ser que tú le estés ofreciendo un servicio pericial en el área de la psicología en términos familiares o de niños, y si eres un psicólogo laboral. Entonces, sí, pues como usted bien decía, el objetivo, el alcance y la certeza del trabajo, del estudio, no va a ser lo que se esperaba, ¿no? Sí, no va a ser. Puede ser que no tengan ni siquiera pues solución a lo que estás buscando. Entonces sí es necesario que cuando tú ya te encamines por esto, sí busques la rama que te pueda ayudar. Y de hecho no hay mayor complicación que buscar, ¿no? Si tú sientes que tu tema es familiar, pues busca algo que sea un psicólogo sistémico, un psicólogo de la familia.
No te vayas a ir por un psicólogo educativo. Claro. A menos que sea educativo. Y muchos en la población, pues sí, nos equivocamos y nos vamos hasta por recomendaciones. Exacto. Sin embargo, no, hay que darnos nuestro tiempo y pues investigar. En esa misma idea, lo más frecuente o lo más común que llegamos a encontrar, y usted decía el psicólogo educativo, ¿no? El profesionista que de esta área participa en una institución educativa. Oye, pero si yo ya pude corroborar o pude diagnosticar a un elemento, un estudiante, que necesita o trae alguna carencia, es necesario que trabajen sobre su desarrollo de salud mental. Pero, ok, ya no es el entorno educativo, ya es un entorno meramente de persona, ¿no? De cómo le hago para poder sacarlo de ese rol y de ese encaje en el que está teniendo en este momento problemas, y ese mismo psicólogo tiene que aceptar y decir, yo no soy la persona que te puede atender, te recomiendo con X persona porque él sí tiene ese conocimiento. Sí, de hecho, muchos de mis colegas, sí, cuando empiezan a tener algún usuario, cliente, paciente que llega y que realmente está en búsqueda de solucionar un tipo de malestar del cual no está especializado, sí se refiere a otro especialista que le pueda ayudar. No es ético si te quedas con alguien cuando no estás preparado. Claro. Es como enseñarle matemáticas a alguien y tú siendo, pues, sin saberlas, Sí. ¿no? Entonces sí, es muy importante referir. Sí, Lo primordial es la salud. claro. Y amigos, se nos andaba olvidando de mandar los saludos a nuestros amigos que nos están viendo. Me distrajiste demasiado. Pero hay que saludar a nuestros amigos que Claro. como siempre están atentos al programa. Claro. Y pues a Alejandro Jaramillo, que anda ahí muy presente también, Alejandro Lizárraga, que manda saludos también, Marta de la Torre, refiere que le parece muy interesante la entrevista y también manda saludos desde luego, y creo que esa es la parte que nosotros queremos, ¿no? Que jale y tome ese interés en las personas que nos ven, y a Lisbeth Cabello pues le mando un beso también porque nos está viendo. Entonces, en esta parte pues continuar con el tema, y creo que resulta oportuno compartir algunas experiencias de la empresa del deporte. ¿Sí? Por ejemplo, ahí qué aspectos son los que se toman muy en consideración en esta experiencia amplia que tú tienes también y la psicología ahí. Sí, justo es donde más me especializo, en el área deportiva. Sin embargo, como bien dices, no deja de ser una institución tanto educativa como laboral, empresarial. Ahí lo que yo me enfoco más es justamente en los jinetes, porque pues soy también instructora de equitación. Pero lo que busco es darle un enfoque más psicológico. Normalmente hoy en día pues sí hay varios ámbitos dentro del deporte donde tampoco se da el sustento psicológico. Conozco también muchos deportistas profesionales que han tenido varios colapsos emocionales dentro de competencias olímpicas, donde realmente nunca tuvieron un apoyo psicológico o no se le dio la importancia a lo que es la psicología. Así que mi plan es justamente meter todos aquellos conocimientos que yo contengo de la psicología dentro del deporte, y no solamente en los que van y pues piden el servicio, ¿no? Que son las clases, sino también en los que trabajan, los instructores, los trabajadores, los que cuidan al caballo, los que también van únicamente también a ver a sus hijos. Todos somos una comunidad que se debe de estar en constante análisis, porque si uno empieza a decaer, pues se va a empezar a ver, a repercutir en los demás. Entonces yo en el caballo, donde sí meto mucho la psicología, es para evitar accidentes. Tal cual como se hace en el área laboral, yo estoy buscando que no haya accidentes dentro de mi empresa. Yo no quiero que nadie salga lastimado y quiero tener una productividad al máximo. Entonces ahí también entra otro tipo de intervenciones, no tanto como en lo laboral, porque aquí realmente no estás contratando a un jinete, aquí le estás encaminando por otro camino, ¿no? Sí, realmente le estás ofreciendo la oportunidad de desarrollar unas habilidades diferentes y que él considera que son las aptas y lo que él le gusta, con lo cual se desestresa, con lo cual se siente a gusto, y en esa misma idea pues se da la oportunidad real de que es él y el animal, ¿no? Entonces bajo ese criterio
pues sí realmente es interesante. En este espacio o en esa idea de la psicología a través de un deporte, en este caso de la equitación, ¿cómo encuentras tú los resultados o cómo validas tú que una persona sí está progresando o que sí está teniendo un beneficio con esa actividad? Bueno, al igual que tanto en el deporte como en lo educativo y en lo empresarial, realmente donde yo veo los resultados es en lo que está en los logros que ellos llegan a tener, ¿no? En el área del caballo yo puedo ver tal cual a una persona que le puede tener miedo al animal y que en 2 semanas ya está caminando con él sin ningún problema. Puede ser mínimo porque no le está saltando ni nada, pero para mí y para el lado psicológico eso ya es un progreso. Progreso significa un avance. Mientras no haya un estancamiento, se puede hacer muchísimo, o sea, se puede tomar muchísimos caminos. Entonces sí, mi manera de justamente tratar con estos trastornos es utilizar una herramienta, un medio, y en este medio es el caballo. Sí es diferente en otras instituciones porque pues en el área empresarial no se tiene mucho con qué trabajar que pueda ser parte, pues que le pueda llegar una parte sensible a la persona, ¿no? Más que pues el tratamiento psicológico, y ahí se le puede recomendar hacer deporte. De hecho es una herramienta muy buena para también reducir ciertos síntomas o malestares psicológicos que se tienen. En este caso yo sí contengo pues a esa persona con el caballo. Y en esta parte realmente, en esta experiencia de la empresa, lleva ciertas fases como en cualquier área, ¿no? En cualquier punto donde todo parte de una asesoría. Sí. Diríamos que es ese primer conocimiento, tener que pasar para conocer ciertas fases para llegar hasta la implementación de ciertos planes, diseños y toda esta parte. ¿Qué podríamos platicar de esas fases que podrían darse? Sí, como bien, bueno, sí empiezas con una asesoría. La asesoría lo que te va a permitir es poder tomar las mejores opciones y ya de esas mejores opciones poder crear todo un plan de trabajo que pueda favorecer a la persona. Porque somos únicos, pero a la vez somos completamente diferentes. Así que cada cuestión que nosotros vayamos a trabajar tiene que ser personalizada para cada quien. El asesor nos permite que ese camino se reduzca un poco en vez de estar indagando por más tiempo qué es lo que podemos y qué no podemos hacer. Correcto. Y esta parte, fíjate que como decíamos, la cuestión del diseño, la implementación y todos estos aspectos van a llevar en realidad a un éxito real de la presencia del profesional de la psicología en la empresa. Y en ese punto, bueno, pues continuar con los aspectos de la experiencia también de la empresa. Estamos platicando del arte hípico, ¿no? Del arte ecuestre. Y en ese punto, tratado como empresa, ¿qué más podemos encontrar ahí hacia la presencia y beneficio hacia la sociedad? Bueno, como yo trabajo con muchas personas jóvenes, aquí tenemos algo muy importante, porque nosotros nacemos con un carácter, ¿no? Ese carácter nos va a ayudar a tener ciertas estrategias cuando vayamos creciendo. Sin embargo, con el transcurso de tiempo vamos formando una personalidad. Esa personalidad puede ser tanto disruptiva como puede favorecer en otros temas, ¿no? ¿Qué es lo que yo hago? Intento fomentar pues justamente una regulación emocional, intento fomentar todo aquello que pueda beneficiar al individuo para que cuando crezca tenga esas habilidades y esas herramientas para poder salir adelante. Cuando alguien tiene esas herramientas, la vida le va a ser un poco más, tampoco es facilitarle la vida, pero sí va a tener muchísimos más recursos para poder sobrellevar situaciones complicadas. Yo sí me enfoco en pues esta población joven. Ya cuando la población es adulta, sí es más complicado porque ya tienen sus personalidades formadas, entonces se tiene que intervenir desde otra manera y se tiene que hacer un seguimiento completamente diferente. Entonces la persona propicia para poder desarrollar o para poder impactar con una actividad como esta, ¿se sugiere que sea más joven, los niños, los adolescentes? Se sugiere que sean más jóvenes, sí, porque pueden llegar a generar otro tipo de herramientas muchísimo más fácil. De hecho, los jóvenes y los niños, ¿qué tan rápido aprenden, no?
son como esponjas que empiezan a absorber todo el conocimiento y que se le puede facilitar hasta hacerlo después, ¿no? Claro. Un adulto es más complicado, sin embargo, no es imposible. Con el adulto lo que se va a buscar es modificar aquellas conductas que le estén generando algún problema, ya sea tanto personal como en la sociedad. Claro. Entonces, ese es ahí a donde el psicólogo es su meta, poder intentar modificar esas acciones que la persona sienta que puede causarle un bienestar después. Claro. Realmente es un tema muy, muy interesante. Y todo lo que nos participa, yo creo que sí sería de oportunidad y de interés, no nada más al área de los negocios, a las familias, a las instituciones educativas, con la finalidad de que, pues, de tratar de prevenir algunos trastornos o algunas condiciones de salud, y que realmente es un tema muy, muy interesante, lo que nos ha participado. Ya casi estamos por terminar el programa. No sé si nos quiera compartir cómo es para poderle contactar, alguna red, algún teléfono, alguna forma para que el auditorio que esté interesado les pueda encontrar. Claro, mira, en Instagram me pueden buscar como psicóloga Daniela Juárez Jiménez y también nos pueden buscar como Hípico Arte Ecuestre Querétaro. Perfecto, pues vamos a pasar ese dato porque sí realmente es de mucho interés lo que nos ha participado el día de hoy. Le queremos agradecer su participación y también le invitamos para que en un momento que usted considere pueda venir de nueva cuenta a participar en un tema tan interesante como es este. Pues esta es su casa, están las puertas abiertas. Muchas gracias. De verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros, Sergio. Muchas gracias, Dani, muchas gracias. Valioso, por cierto, muy, muy valioso, y seguramente tendremos más oportunidades. Claro que sí. Y pues muchísimas gracias a ustedes y nos vemos la próxima semana aquí en Economía de Opción. Conoce y aprende sobre la dinámica que la economía, tu nómina y tus finanzas marcan día con día. Economía de Opción. Muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos en la siguiente emisión.